Y vamos a empezar a ver, para ver otro tipo de datos que no es numérico, para capturar caracteres, se llama chart. Voy a poner acá arriba. Cada únicamente sirve para guardar un carácter, ya sea numérico o carácter alfanumérico, si lo queremos ver de esa manera, o símbolos, ¿no? Solamente guardar uno. Vamos a hacer un programa para guardar o pedirle usar un solo carácter, una sola tecla debe ser una sola tecla en la terminal, y vamos a imprimir ese carácter que ingresó y su representación numérica. Todos los caracteres tienen una representación numérica. Lo que se guarda en la memoria no es como la A que vemos en nosotros en la terminal, no es que la A esté en la computadora. El binario tiene su representación numérica. Lo que hace el printf es darle el formato que nosotros queremos ver. Pues todo lo que se guarda pues son números básicamente. La impresión es la que cambia, imprimir ese número en formato numérico o en formato para. ¿Ok? Entonces hagamos ejercicio 7 y probemos capturando un char. Y después del chart vamos a crear un arreglo de charts que nos va a servir para guardar nuestro nombre, por ejemplo, que es un arreglo de caracteres. Entonces vamos a definir un char espacio, el nombre de la variable donde vamos a guardar ese único carácter. A un carácter, lo vuelvo a repetir, es cualquier carácter del teclado, incluido números y símbolos. Un guión bajo, la arroba, el paréntesis, una llave, esos son caracteres. Y hay caracteres que son ocultos, como el espacio, el salto de línea, que no los vemos, pero el editor los interpreta como que hay un espacio entre los. Eso vamos a ver después, ya que veamos esta tabla que se llama ASCII, donde vienen como las representaciones básicas para guardar un carácter. Entonces, nuestra entrada va a ser un carácter, pedimos ese carácter con un printf, ingresa un carácter y leemos ese carácter. Entonces, si %i es para un entero, un integer, %f es para un flotante, %c va a ser para capturar un solo carácter. Pues vamos a leer un carácter. ¿Dónde lo vamos a guardar? El ampersand o LAN en la variable c. Entonces vamos a imprimir, ingresaste el carácter %c. Vamos a mostrar el valor numérico que vale ese carácter en la computadora. Y lo que vamos a ingresar es otra secuencia de escape, que es el diagonal n. El diagonal n, que puede decir que aquí hay un diagonal n. No lo vemos porque es el enter. Pues vamos a imprimir este mensaje, si el carácter que imprimimos, se hace un salto de línea y en la siguiente línea vamos a imprimir algo más. ¿Sí? Entonces, printf, el valor numérico es ese carácter que está guardado en C, lo vamos a imprimir como un entero. De hecho, acá arriba me faltó también ponerle C. %c, imprimimos ese carácter como está en el teclado, %i nos va a imprimir su representación numérica. Pruébenlo, córranlo, ingresen cualquier carácter, puede ser incluso la arroba,
un espacio, corchetes, símbolos, letras, números. El único valor que yo me sé es el de la arroba, que vale 64. Entonces, si lo corro, ingreso una arroba, me imprime lo que ingresé y su valor numérico 64. ¿Ok? Dejen ver si con el space funciona. El space es 32. Nos imprime, sí está el espacio ahí, pero no es visible en la terminal y su valor numérico es 32. ¿Cómo me sé la arroba? Porque hace muchos años los teclados no traían como la arroba físicamente. Y en Windows podíamos obtener esos símbolos por medio del Alt que está en la derecha. Entonces, Alt 64, prueben ustedes con el teclado numérico, el Alt que está en la derecha, aparece la arroba. Pongan Alt 100 y les va a aparecer otro símbolo. Entonces, creo que después del 32 como hasta el 100 y algo, pues está en el abecedario mayúsculas, minúsculas, números. Entonces, si prueban diferentes así aleatorios entre 33 y 110, les va a aparecer como el abecedario en inglés, los símbolos que más se utilizan, los números. Sí. Porque en el cuarto, sí, para imprimir su representación numérica es lo que yo les decía. Si metes la arroba, yo me sé la arroba que vale 4. Ponen al gráfico, al a la derecha, y luego sale pasado, ahí, pero aparece ya no, sí, lo que queda, número, sí, uno, podría valer con ciérralo, ponte en cualquier, ya, unas preguntas con los chats, solamente es uno, ¿no? Entonces, si en internet buscan la tabla ASCII, esto les digo cómo se escribe porque es con doble I, tabla, sí, ASCII, doble I, se van a imágenes y ahí debería de salir la tabla.
con todos esos caracteres, ¿no? Aquí llega hasta 127. Después del 127, el último es 255. Ya son otros caracteres, a veces te aparece un corazoncito, como tipo emojis, pero no son emojis, son caracteres que no pueden ser imprimibles o que ya son fuera del abecedario del inglés, ¿va? Entonces, esto es como tabla ASCII, está como dentro de todas las computadoras para saber qué valor numérico tiene cada carácter. Al menos esta es como la base, ¿va? Hay, pues obviamente, idiomas o lenguajes que tienen otros caracteres, como en nuestro caso que es la ñ, otros casos que tienen los japoneses o chinos que tienen estos diferentes símbolos que utilizan para escribir. Esos son otros rangos de caracteres. Comúnmente, con cada sistema operativo trae ese conjunto de caracteres. El más global se llama UTF-8. ¿Ok? C no tiene esa característica, ¿va? Entonces nos vamos a limitar a este conjunto de caracteres. Por eso es que cuando imprimimos con acentos o la ñ no aparece en la terminal, porque la terminal de Windows únicamente reconoce este tipo de caracteres. Pero hay manera de configurar la terminal para que sea UTF-8 y nos muestre más amplitud de caracteres. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos al código, vamos a hacer un arreglo de caracteres. Ahí capturamos uno, pero si yo quisiéramos escribir nuestro nombre con una oración más larga, más grande, necesitamos guardar carácter con muchos caracteres. Ya les mostré cómo se guarda un poco los dígitos que se leen. Entonces lo que vamos a hacer es crear un arreglo de caracteres o una fila con varias posiciones. Es decir, vamos a crear un arreglo de chat, por algo así, para guardar un nombre. Sabemos que esta definición solamente guarda un carácter, pero podemos decir lo que quiero que existan 100 espacios para guardar 100 caracteres. Entonces en memoria, cuando corramos el programa, se va a reservar memoria para guardar 100 caracteres. La primera posición es la posición 0 y la última posición, la 99. Y tenemos 100 posiciones. ¿Okay? Entonces, mi analogía es siempre con una tabla de Excel. Cuando ven el Excel, pues viene una matriz con diferentes celdas y prácticamente es una fila donde vamos a ir poniendo cada celda un carácter. ¿Okay? Es como la mínima, el mínimo acceso a memoria que podemos guardar. ¿Vamos? Nos creemos el ejercicio 8 para crear una regla de caracteres, ver cómo capturar nuestro nombre e imprimir el nombre. ¿Okay? Ejercicio 08. Entonces, un arreglo de caracteres que se va a llamar nombre para almacenar 100 caracteres, 100 posiciones. Es decir, si nuestro nombre completo excede más de 100, se va a acotar, se va a cortar. Necesitaríamos crear uno de 200 a lo mejor para que quepan ese nombre tan largo. Pero 100 más o menos, no creo que haya nombres tan largos de que tengan más de 100 caracteres, incluyendo el espacio entre nombres y apellidos. Aquí comúnmente se le conoce como un arreglo estático o un arreglo fijo. Es decir, no cambia el tamaño siempre va a ser de 100. A menos que eliminemos el 100, le pongamos 200 y volvamos a correr el programa, pues ya tenemos más capacidad. Cuando ustedes vean estructura de datos, van a ver cómo manipular la memoria. Mientras el programa está corriendo, podemos pedirle al sistema operativo más memoria para almacenar más datos. ¿Ok? Entonces, sin cerrar el programa, podemos estar consumiendo más memoria, ¿no? Entonces, nuestra entrada va a ser un nombre con máxima capacidad de 100 caracteres. ¿Ok? Entonces, printf, ingresa tu nombre. Ya sabemos, mostramos mensaje y tenemos que capturar con scanf. Para leer, vamos a ver dos maneras. Esta es la manera más sencilla.
Con %S, ¿por qué %S? S es de string, de cadena, cadena de caracteres, la traducción literal. ¿Dónde lo vamos a guardar? En nuestra variable nombre. Y en este caso, como es un arreglo, no le vamos a poner el ampersand. ¿Ok? Es el único caso en donde no lleva el ampersand cuando es un arreglo de caracteres o cualquier tipo de arreglo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues saludarlo. Hola, el nombre que escribiste. O bienvenido, el nombre que escribiste. Entonces, printf, bienvenido, %S, el nombre que escribiste. Pruébenlo. Escriban su nombre o cualquier otro nombre. Si quieren su nombre completo y vean lo que pasa. ¿Qué pasó si escribieron su nombre completo? Él es Antonio. No, ahí como es un arreglo, me lleva la. Ah, pero ¿qué te escribimos? El nombre así, es de la. Si ya lo probaron y escribieron su nombre completo, por default, este %S va a leer hasta que se encuentre un espacio o el enter. Por eso no les imprime todo el nombre completo. Pues como hay un espacio entre su primer nombre, segundo nombre, apellido, hasta ahí lo corta, o hasta ahí le escanea. Todo lo demás se pierde. ¿Ok? No lo guarda en ninguna variable. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos nada más capturar hasta un espacio o un enter, %S es la secuencia que tenemos que poner ahí. ¿Cómo capturamos todo lo que sea hasta que le demos enter? De la siguiente manera, voy a comentar esta línea para no perderla, para tenerla ahí. Y el scanf va a ser de la siguiente forma. Con corchetes. ¿Dónde está? Se ve medio raro, pero ya conocemos el % y él es lo que está entre esos dos, es decir, ok, vas a leer todo, excepto el diagonal N. Eso significa leer todo, y ese sombrerito es excepto, menos el diagonal N. Entonces va a leer todos los caracteres que escribamos hasta que le demos el N. Pruébenlo y les va a tener que leer todo su nombre.
¿Quién lo corro? Vamos para validarlo. Se escuché. Dávalos, Boyes. Está bienvenido toda la cadena de caracteres que escribí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Porque por el día pescando, faltó algo. A después. Que le debes correr, es como cambiar, es la tercera forma. Ok, entonces, hagan ejercicio 09, hagan un programa que pida el nombre, que pida la edad y que pida su promedio. Entonces, el nombre va a ser una cadena de caracteres, la edad va a ser un entero, el promedio va a ser un constante. Los piden y los muestran. Hola, Chen, tu edad es 0, tu promedio es con 2 decimales. En la noche, ¿cuántas están de las cada hombre la cantidad de carne para el stream? Un tipo de y de evidencia.
Entonces, ¿cómo los pido que yo escriba? Bienvenido al nombre, poner punto S, salto de línea, puede dar es, dos puntos, entero, salto de línea, por medio es, importante, cada línea para imprimir la información, para que no se imprima todo el corrido. Entonces, con esos saltos de línea, vamos a imprimir línea por línea. ¿Dudas, algún problema?
Para leer, pues ahí mismo contenido, concepto ese, diagonal N, con los separas con comas o los separas con algo que la quedan. Después del concepto ese, diagonal N, con sí, ya, la pongo local, ahí donde te lo vas. Luego le pondría otro mensaje. Ajá, ya lo incluyo, para resumir. Tanto de línea, el siguiente mensaje. ¿Ellos se ponen por orden? Ah, cuando te van a aparecer. Ya empezó. Téngalo por acá.
Segunda duda. Que hay al final que les de cada línea de una vez. Pues ahí donde tú lo pones, pues la diferencia. Primero, bienvenido, porque esto es que viene. No sé, de buena vez. Y viene aquí vamos a 15. Yo no lo necesito porque lo pone como Coca-Cola, pero son iguales. Ahí no lo el formato de 200 o 2. Esta diagonal acá va a empezar de diagonal. Ahí aquí es diagonal invertida. Esa es la diagonal de la división. Y aquí no lo lleva y ahí nada más como si fuese. Oye, bueno.
Vamos a guardar. No, pero no llevo.
Dudas, preguntas. Entonces, hasta ahorita ya podemos capturar nombres o cadenas de caracteres y le vamos a mover a flotantes, enteros y todo lo mostramos en la pantalla. Hay otras salidas que vamos a utilizar, nada más para meramente demostrativo. Lo que vamos ahora a hacer, en vez de que lo muestre en pantalla, que ya lo hacen ahorita en este ejercicio, lo guardo en un archivo de texto. Es decir, vacíe la información que está en memoria a un archivo TXT que podamos abrir como un respaldo de lo que le hemos hecho. ¿Ok? Entonces, hicieron ejercicio 09. Vamos a hacer un nuevo ejercicio 10 que vamos a incluir la parte del archivo, ¿ok? Como de respaldo. Entonces, ejercicio 10. Entonces va a ser parecido a lo que ya hicieron ustedes. Vamos a capturar la información de nombre, edad y promedio. En vez de imprimirla, la vamos a guardar en un archivo. Entonces, primero va a ser la estructura de captura de datos y a esa captura de datos le vamos a meter la parte del archivo. Entonces, ya si ustedes ya la tienen, igual la pueden copiar y pegar de su otro archivo. Yo lo voy a hacer. Si me equivoco o ven algo raro, me dicen.
Entonces, en vez de mostrarlos en pantalla, que ya lo tienen ustedes un programa, vamos a crear un archivo desde C. Entonces, al inicio de las variables, vamos a crear un tipo de datos, si lo vemos de esa manera, que se llama file. Y así es como se define en C para crear un archivo. Sabemos que esto es una variable. El tipo de dato, file que es archivo, la traducción, y esto es el disco que ustedes ven aquí, es porque archivo es un puntero. ¿Qué es un puntero? Es una dirección de memoria que va a apuntar hacia el archivo. Es como la conexión del lenguaje C con el archivo en el sistema operativo. ¿Ok? Cuando ven estructuras de datos, van a manejar memoria dinámica y todo se hace por medio de punteros. Un puntero es guardar en una variable la dirección de memoria de algo. ¿Ok? Eso queda como, se le conoce un poco como instanciar hacia un archivo, pero todavía no lo crea. Tenemos que abrir el archivo, es decir, crearlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear ese archivo? Antes de capturar la información, hay una función que se llama fopen. Open de abrir, la F al inicio es de file, abrir un archivo. ¿Qué archivo vamos a abrir? Pues entre comillas es el nombre del archivo que vamos a crear. Entonces le voy a poner salida.txt. Igual ustedes pueden ponerle cualquier nombre, pero la extensión va a ser txt porque es un texto plano. Van a ser caracteres en vez de la pantalla, se va a guardar en ese archivo. O bloc de notas si lo quieren ver de esa manera. Y el segundo parámetro es un carácter. ¿Qué significa la W? Esa W significa que el archivo es de escritura. Vamos a escribir datos en el archivo desde el programa. Hay otro que es R, es decir, vamos a leer datos del archivo. Leer el archivo para ponerlos en variables. Y hay otro que se llama, que es AP, es decir, ya existe el archivo y tiene datos, escribo al final del archivo. Voy concatenando. ¿Verdad? El que vamos a ahorita nada más es para escribir. Si ya existe, va a borrar todo y lo va a suprimir y va a crear esa información de nuevo. Entonces, nuestro archivo va a ser igual a lo que nos regrese fopen. Entonces, fopen, ¿qué va a hacer? Le va a pedir a Windows, oye Windows, dame este archivo para poder yo escribirlo. Y me regresa una dirección de memoria donde está ese archivo para yo poder ejecutar ciertas funciones. ¿Ok? Entonces, imaginemos, por así decirlo, que el archivo va a ser nuestra salida, nuestra nueva salida. En vez de printf en pantalla, vamos a utilizar fprintf. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta aquí. Append. Append sería concatenar. Ya existe información, la va pegando al final. Vamos probando antes de escribir. ¿A qué me refiero? Esta línea, este open, va a crear el archivo vacío. Y al final de todo tenemos que cerrar ese archivo. Es decir, que ya no lo vamos a utilizar. Si no cerramos el archivo, puede ser que la información que vayamos a vaciar o a escribir no se haga, ¿cómo decirlo? De manera rápida. Aunque ahorita, el disco duro es muy rápido. Hace muchos años, cuando eran estos discos magnéticos que giraban, incluso hasta los disquetes, el tiempo que las memorias RAM son muy rápidas. Entonces, al momento de vaciar la información o volcar la información hacia un archivo, pues esa comunicación entre la memoria RAM y un disco, que es en el archivo, era más lento. Entonces, teníamos que esperarnos a que el lenguaje SEO, el programa, vaciara toda esa información. Entonces, para que se espere, antes de terminar el programa, tendríamos que cerrar el archivo con fclose. ¿Qué archivo vamos a cerrar? El que está guardado en nuestra variable archivo. Eso espera que se vacíe toda la información y no se pierdan datos por esa latencia, si lo llamamos así. Aunque ahorita ya no es tanto con los discos estos ya de memoria SSD, son muy rápidos, ¿no? Probémoslo
compílenlo, córranlo y nomás les va a crear el archivo. Y les va a pedir los datos. ¿Va? Lo voy a correr para ver si no hay ningún error. Me pide los datos, no esperamos todavía nada en pantalla. Y en nuestra carpeta donde están nuestros archivos, que en mi caso es el escritorio, la carpeta fundamentos, en la carpeta clase 1, ahí debería estar el archivo salida. Si lo abren va a estar vacío. Este lo creamos desde C, que fue lo que corrió ahorita. Nada más para probar que crea el archivo. Ahorita vamos a vaciar la información a este archivo. Entonces, si lo abrimos, lo abre el bloc de notas, no hay nada de información. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta aquí. Entonces, pedimos la información y en vez de mostrarla en pantalla, la vamos a guardar así como lo he aquí, pero en el archivo. ¿Ok? Entonces, la función se llama fprintf. Ya conocemos el printf, que es para mostrar en pantalla, pero tiene la f al inicio, es para guardar en un archivo. Lo primero es, ¿dónde lo vamos a guardar? Pues en el archivo que ya creamos previamente. Es como la instancia que apunta a nuestro archivo. ¿Cuál archivo? El que creamos acá arriba, salida.txt. Entonces, aquí es como el flujo de salida. Después, el mensaje que queremos guardar. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mismo printf que tenemos. Bienvenido por %s, diagonal n para que haga un salto de línea. Y la variable que va a imprimirse ahí, que es la de nombre. Es un simple printf, nada más que ahora es para un archivo y le decimos que archivo. ¿A dónde está? Pruébenlo y si funciona ya le metemos los otros printf. Ya está, ¿no? Ya abre el archivo y ya está. Bienvenido, el nombre que escribí. Entonces, si ya funcionó, hacemos otro fprintf y guardamos la edad y después el promedio. Lo voy a probar nada más para
validar que sí funcione. Está. Aquí apareció junto porque se me olvidé ponerle el diagonal n, que lo que haría es hacer el salto de línea. Entonces en mi mensaje, aquí después de la edad, falta ese diagonal n para que no aparezca todo junto. Diagonal n lo que hace es hacer ese salto de línea. Pruébenlo, si hay problemas, si no les queda el archivo, me dicen para validar esa parte. Dudas, preguntas, ¿funciona? ¿Se guardan? ¿Sí? Les voy a dejar una actividad sencilla que va a ser tu tarea. Es calcular el promedio de tres calificaciones. Entonces van a estar tres variables flotantes, calculen el promedio, la suma de las tres variables sobre 3 y para que no instalen mientras todavía algo, hay compiladores en línea para ese programa sencillo que les dejé. Si buscan, hay varios, pero si ponen C Compiler en Google, el primero que les aparezca, ahí viene el editor. ¿Okay? Desde ahí, pues está el código que siempre hacemos en Hola Mundo, y ahí lo pueden correr con ROM. Entonces ahí pueden hacer la actividad. Y no tienen computadora todavía, si no quieren instalar el control, entonces de ahí pueden hacer las actividades internas. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas con esto? Nombro lista y ya sería todo. ¿Vamos? Si hay algún problema, me dicen y ya les ayudo.
Se los pueden llevar pues para tenerlos ahí por si los necesitan.